Son las 8:09 de la mañana. Nosotros recibimos al doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud. Mario, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias a todos por la invitación y permitirme compartir con ustedes y su público. En momentos en que se habla de deficiencias del sector sanitario, de no solo público, sino privado también, y de demandas por pacientes a malas prácticas médicas, que es lo que ha originado nuestra solicitud para que hables con nosotros respecto de cuáles son los retos que tiene la clase médica y si esto incluiría también al sector privado. ¿Qué opinas respecto de todo esto que se está tejiendo, la sentencia que se ha emitido, y si se debe o no tener quizás un seguro para garantizar el derecho del paciente cuando siente que no ha sido bien atendido? Sí, mire, excelente pregunta, Yulisa. Es un tema muy interesante que ya está sobre el tapete por la cantidad de demandas que han sido pronunciadas en los últimos días. Es un tema viejo en muchos países, pero un tema muy delicado para el sector salud, sobre todo por la línea muy fina de división entre lo que es una complicación de una patología propia y una mala práctica que implica una omisión de procedimiento o un procedimiento incorrecto a un paciente. Son cosas muy diferentes. El asunto de las demandas implica que la práctica de la medicina se dificulta y se encarece. Ustedes lo pueden ver en muchos países, Estados Unidos y otros países, donde conseguir localizar un médico vía telefónica o vía WhatsApp, eso no existe. Implica un costo adicional para las clínicas, los hospitales y los médicos porque tienen que contratar pólizas de responsabilidad civil. Pero además encarece la práctica porque ningún médico va a querer hacer un procedimiento, por el mínimo que sea, sin una batería de estudios complementarios que le permitan demostrar que el paciente ante un evento se hizo todas las indagatorias del lugar, y muchas veces son excesivas: ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo, baterías de laboratorios enormes, son muchas cosas. Ahora, indudablemente las demandas médicas implican que obligan al personal médico y a las clínicas y a los centros a adherirse a los protocolos, y esa parte es buena, a que los médicos sean cuidadosos, a que tengan más precaución para hacer procedimientos. El problema es cuando se hace de esto un festín. Ustedes ven cómo en muchos países hay abogados anunciando los servicios ante cualquier tipo de duda que tenga un paciente ante una mala práctica. Yo estoy absolutamente seguro que ustedes, ante un problema, esa cercanía que le une quizás a un médico, ustedes le escriben por WhatsApp: doctor, tengo dolor de cabeza. Y el médico le dice: bueno, bébete un acetaminofén y cualquier cosa me avisas. Cuando usted le escriba a un médico: tengo dolor de cabeza, el médico no le va a contestar, o le va a salir un mensaje automático: ante cualquier situación, por favor, diríjase a la consulta o a la clínica o a la emergencia. Usted va a llamar al médico a la 1 de la mañana y le va a decir: por favor, Yulisa, pasa a la emergencia, te va a evaluar un médico y se van a comunicar conmigo. Cuando usted vaya a la emergencia, te van a hacer estudios que quizás no ameritaba, porque Yulisa Céspedes llegó a la emergencia por un dolor de cabeza, hay que descartar que no tenga tal patología, y tú te vas a ir con 3 estudios, porque es la protección que tiene el médico y la clínica a que te hizo o que descartó alguna complicación. Entonces, yo quiero que se entienda que los médicos no están pidiendo impunidad ni inmunidad. Lo que se está pidiendo es que esto se realice con peritaje, que sean conclusiones pertinentes y no por impresión de un abogado, de un juez que no son peritos, y que esto se sopese ante el momento de dictar una sentencia o a favor o en contra, las dos cosas, porque
Si es una mala práctica y se hace una sentencia Claro. que no favorece al paciente, también fue incorrecto. Entonces, lo que estamos pidiendo es una administración de la justicia ecuánime, sopesada y con peritaje. Doctor, en ese sentido, hablaba con Catherine fuera del aire justo sobre ese tema, sobre las competencias que deberían tener de manera especializada los jueces que imparten justicia para poder evaluar con criticidad y niveles de profesionalidad adecuado y específico lo que es el peritaje de caso por caso. Y en ese sentido, entonces, la Suprema tiene que hacer un trabajo, la Escuela de la Judicatura tiene que hacer un trabajo. ¿Se ha pensado en cómo fortalecer o ayudar a ese procedimiento de fortalecimiento de la capacidad de la Judicatura? Mira, indudablemente lo que va a fortalecer es el peritaje. Los jueces no tienen que ser especialistas de 20 áreas diferentes, tienen que tener el sentido de dictar la justicia con ecuanimidad, y para eso se valen de múltiples instrumentos. Usted puede ser un empresario, constructor y no ser ingeniero, usted se vale de los profesionales. Usted puede ser un empresario agrónomo, no agrónomo, y tener sembradíos y tener agrónomos trabajando que le den el apoyo. Aquí lo que estamos pidiendo, además porque cada caso es diferente, no es lo mismo un caso de obstetricia que un caso de una cirugía general, o no es lo mismo un caso de un pediatra o de un nutricionista. O sea, debe hacerse la investigación, el peritaje, para poder llegar lo más cercano posible a la verdad. Por ejemplo, el caso del Ney Arias Lora, un evento que ocurrió en el 2016 y que terminó con una amputación en el 2018 por una infección, una herida abierta, que llegó a un hospital traumatológico. ¿Quién demostró si esa infección la tomó en el lugar donde tuvo el accidente, en el transporte, en el quirófano o en su casa en el transcurso de los 2 años? ¿Cómo se estableció ese peritaje, ese diagnóstico? ¿Qué instrumento utilizaron para llegar a esa conclusión? Un paciente que entra sano a una mujer, una cirugía plástica, que va a una liposucción y que hace un tromboembolismo pulmonar por la movilización de grasa, ¿cómo usted estableció que ese tromboembolismo pulmonar ocurrió por una mala práctica o por una complicación propia del procedimiento? Claro. Perdón, Sí, adelante. pero sobre eso el Ney Arias Lora, corríjame, porque yo no he visto la sentencia. Yo tengo la última sentencia, pero no la de primer grado. Pero tengo entendido, por rumores del sector, que fue un defecto que le cantaron a la defensa del hospital. Entonces, al final de cuentas, corríjame, la sentencia no fue por la evaluación per se de los argumentos, sino porque el hospital en determinado grado de jurisdicción no presentó abogado y procesalmente hubo un defecto. Es probable, pero eso no implica... Entonces la sentencia es condenatoria por eso. Bueno, es que la sentencia condenatoria por inacción no necesariamente también es correcta, porque usted está estableciendo una culpabilidad ante un caso. O sea, eso no es lo que estamos hablando. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando que se hizo una sentencia que dictó una mala práctica. O sea, son dos cosas distantes una de la otra. Doctor Lama, en este tipo de procesos hay diferentes etapas, fases, para decírselo claro a la audiencia. Hay un tema de responsabilidad civil, hay temas de responsabilidad penal y hay consecuencias que están vinculadas al proceso, como por ejemplo el caso de los embargos. Que en el caso de un prestador de servicios de salud, le hace una clínica privada o en este caso también un hospital, implica una serie de considerandos que suponen que ese daño colateral termina por repercutir también en la salud de otras personas que deberían atenderse en el momento. O sea, por ejemplo, me explico, un centro de salud es embargado en sus cuentas, ¿cómo sigue atendiendo a otros pacientes que además está obligado a hacerlo por temas de ley? Ahí se genera otro tipo de situación. Sí, eso es una buena pregunta. Cuando se embarga una cuenta, Ajá. también se le está haciendo un daño colateral a otros pacientes, y el mismo quien emite la sentencia entonces
está provocando un daño secundario a todos los que no puedan ser atendidos fruto de esa sentencia. Mencionaste la palabra responsabilidad penal. Correcto. La práctica de la medicina siempre ocurre con la intención de no hacer daño. Ningún médico actúa con la intención de provocar un daño No hay colateral. intencionalidad de dolo, No hay exacto. intencionalidad. Por tanto, me adhiero a que la responsabilidad debe ser civil y no penal. Pero se ha llevado a lo penal, por eso es que se lo Pero pregunto. son las situaciones que van a provocar que los médicos no le quieran poner la mano a los pacientes. Claro. Díganme ustedes, un Darío Contreras que tiene una capacidad, un ejemplo, para atender 40 pacientes en emergencia, pero hay 80 pacientes porque es el único hospital traumatológico en la zona. Y la saturación implica riesgos y reducción de la calidad de las atenciones y una serie de cosas. ¿Qué hacemos con esos 40 que no deberían estar? ¿Lo mandamos a la calle? ¿Lo referimos a las clínicas? Entonces, ¿qué queremos provocar? ¿Cuál es la intención de esta oleada? Porque ha sido una oleada. De repente vemos una sentencia cada 2 días en la prensa. ¿Qué se busca? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué está ocurriendo en la República Dominicana? Y mira, y yo venir a hablar de esto para mí no es agradable, porque yo reviso los comentarios. Waldo Ariel Suero habló hace días de esto y tenía 80 comentarios negativos. Porque la gente, lo que se está sembrando es que el médico Es un irresponsable. es un irresponsable, que el médico es un criminal, que el médico lo que anda buscando es dinero, que el médico es un comerciante de la medicina. Y podrá ser alguno, pero no es la mayoría. La mayoría de los médicos, la mayoría de los que están trabajando en los hospitales, en la clínica, no perciben esos honorarios exorbitantes como mucha gente cree. Se dan a su práctica médica. Mira, yo quiero que ustedes, hay de todo en los hospitales, pero yo quiero que ustedes vean la labor que hacen la mayoría de los médicos en los hospitales, trabajando en ambientes que posiblemente no son los más adecuados. Pero están dando servicio. Y en la pandemia, doctor. Y arriesgando su vida en la pandemia. En la pandemia eran héroes, pero ahora son bandidos. No, ahora son bandidos. 3 años después. Entonces, lo peor de esto es que esto es lo que se está vendiendo en muchos lugares y en muchos medios. Y eso lo que va a provocar es una distancia, relación médico-paciente. Y se va a hacer más difícil aún la práctica médica. O más lenta. Menos humanizada. Y más cara. La práctica médica. Más burocrática. Y mucho más cara. Díganme a ver, ¿qué médico a nivel privado va a querer hacer una cirugía? Le voy a poner un ejemplo, un parto. ¿Ustedes saben cuánto paga una ARS por un parto? No paga 10,000 pesos, posiblemente. 24 horas de trabajo. ¿Ustedes creen que un médico se va a someter a ganar ese monto cuando la demanda puede ser de 8, 10 millones de pesos? ¿Qué implica esto? Dije, yo voy a hacer menos parto, yo voy a cobrar más. Voy a reducir el riesgo, porque el volumen indudablemente incrementa el riesgo. Voy a reducir el riesgo y voy a aumentar mi honorario. Y voy a cobrar parte de una póliza de seguro. No, porque tiene que pagar póliza de seguro. Claro. Va a tener que pagar. O sea, la práctica Se médica encarece. se va a encarecer. Fíjense en Estados Unidos, que es el ejemplo que siempre ponemos. Fíjense en Estados Unidos, cuánto cuesta una consulta, una sonografía, una tomografía, cualquier cosa. Esto podría tener que ver. Pero claro. ¿Quién se beneficia? Claro. ¿Y cuántas cosas te hace un médico? El médico no te pone la mano si no hay una enfermera presente, por ejemplo. No pone la mano. Y usted va por una sencillez, pero hay un protocolo. Y cuando los médicos a un paciente, cuando hacían 4 analíticas, le hagan 20, ¿qué va a pasar con la ARS? No, aumentó la siniestralidad. Y dentro de par de meses ustedes van a ver cómo los seguros van a aumentar la tarifa. ¿Por qué? Porque la siniestralidad se incrementó. Doctor Lama, usted es el director ejecutivo de una entidad fundamental de los servicios de salud.
Vamos a ver qué se está haciendo por ahí. El editorial de hoy del Caribe es la importancia de la vacuna, o de la vacunación, a propósito de la semana de vacunación de las Américas. Ustedes seguro estuvieron muy activos. Dice el editorial que eso no debiera ser cosa de un día ni de una semana, pero además saluda de que coincide con la aprobación de la ley del tamizaje neonatal, vital, un salto grandísimo. Vamos a ver si el protocolo no se lleva tanto tiempo como la ley misma. Está pendiente la ley de vacunas. ¿Qué intervención tuvieron ustedes en esta semana? ¿Y qué hacen ustedes de manera permanente para que haya un servicio, en este caso, de vacunación? Mira, el tema de la vacuna es un tema muy interesante, que como todo en el mundo se ha convertido en tema de tendencia, porque ahora todo es el pro Y de controversia. y lo contra, los que están a favor y los que están en contra. Sin embargo, las vacunas han sido una de las herramientas más importantes para el control de muchas enfermedades que son invalidantes y que muchos conllevan a la muerte. Nuestro país ha contado con el cuadro básico de vacuna desde siempre, a través de, esto lo maneja el Ministerio de Salud Pública, y todos los centros de vacunación funcionan en nuestro país. Existe la promoción constante de las vacunas. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que tenemos dificultades muchas veces para lograr la cobertura que se quiere por la resistencia de incluso de médicos que siguen algunas tendencias que no tienen avales científicos o epidemiológicos, o algunas tendencias religiosas que le impiden a sus seguidores el acceso a algunos esquemas de vacunación. Los antivacunas. Los antivacunas. Y es por esto que en muchos países, enfermedades que estaban controladas han tenido nuevos resurgimientos. Y en esta parte le llamamos a la población a que sepan de que muchas muertes en muchos infantes, en muchos niños, en muchos adultos, se evitan con estos métodos que son seguros, que son confiables, que están bien estudiados y que son gratuitos en nuestro sistema de salud. Doctor Lama, tenemos una pregunta del público a través de Facebook Live. Nos escribe la señora Aurelina Martínez. Ella dice, buenos días, es Aurelina desde el Limón de Samaná. ¿Cuándo estará listo, me imagino, el hospital de la zona para que los pacientes puedan recibir atenciones humanamente? Se necesitan más doctores y más enfermeras. En el local se atienden a pacientes, actualmente no hay baños para que los pacientes puedan ir ante una emergencia. Es su respuesta. En Samaná tenemos como buena noticia que el hospital de Samaná se entregó completamente remozado y equipado recientemente. No tiene nada que envidiarle a ningún centro privado ni público de ningún lugar. El hospital de Terrena fue entregado remozado, completo, también en la gestión del presidente Abinader. El centro del Limón está prácticamente terminado, se va a entregar en los próximos días, en las próximas 2 a 3 semanas. Y una serie de intervenciones en esa zona que también se están... Eso del Limón es ella. Es ella, sí, la señora Aurelina. Bueno, ella está preguntando. Dile a Aurelina que dice el doctor que está casi terminado. Está casi terminado, exactamente, esa es la respuesta. 2, 3 semanas, doctor. Si no me equivoco, es así. Doctor Lama, los hospitales que se encontraron en un estado de, digamos que de detención, destrucción, la famosa denuncia de los 55 hospitales que se rompieron todos al mismo tiempo, pero que no se llegaron a reconstruir o a remozar, el tema de Santiago, el tema de San Pedro de Macorís, la ciudad universitaria, la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. ¿Cuál es la condición que tienen esos hospitales luego de 4 años? Mira, en la gestión del presidente, te voy a comenzar por otro lado para terminar en tu pregunta. En esta gestión del presidente Abinader, el servicio ha entregado, remozado y equipado más de 60 hospitales en todo el territorio nacional y tiene más de 50 intervenciones que serán entregadas en los próximos meses, que están más de un 70%. Sin embargo, hay hospitales que estaban bajo el OISOE anterior que pasó al Ministerio de la Vivienda, al MIBEP, hospitales que tenían problemas importantes en la parte legal, porque comenzaron con un presupuesto y terminaron
con un presupuesto que estaba fuera de lo que contemplaba la ley. Se tuvieron que hacer leyes especiales para poder salvar situaciones y ya el MIBEP, algunos de esos hospitales lo ha ido terminando por parte y a otros lo han entregado. Por ejemplo, el hospital Musa, un hospital regional en el este muy importante, con un deterioro importante, ya algunas áreas ha sido entregada por el MIBEP. Ciudad Sanitaria, que es el tema más difícil, contempla varios edificios, el edificio de Secanop A, el bloque B, que implica el hospital materno infantil, el edificio de consulta y el clínico quirúrgico. El bloque de consultas está terminado y está funcionando. Ahí están también el centro de vacunación, fisioterapia y endoscopía. El edificio A, que es Secanó A, un edificio nuevo, está a un 95% y el MIBEP nos prometió que en los próximos 2 meses será entregado ese edificio, lo que viene a fortalecer los servicios de Secanó. El bloque B, el edificio materno-fetal, si no hay nuevas dilaciones, debe estar entregado para este año. Y el que todavía está un poco más retrasado, porque necesita montos adicionales, es el edificio, el bloque clínico quirúrgico, que de hecho ahí es donde estará alojada la unidad de quemados de adultos que es tan necesaria en estos momentos en la República Dominicana. Doctora, nos están pidiendo que terminemos, pero con tantas responsabilidades y ocupaciones, Salud con Luis, debe estar muy descuidado eso. ¿Descuidado qué cosa? Un movimiento que usted lanzó ahí, que por la reelección. Usted puede estar seguro que no hay un renglón de la salud que exista el mínimo descuido en la gestión. No, pero y el movimiento, no la salud, el movimiento. Es que los movimientos políticos son secundarios. Lo más importante en este momento es garantizar el trabajo de la salud a todos los dominicanos, que genera adeptos. Cuando un paciente va a un hospital y encuentra servicios, buenas atenciones y solución de su problema. No está activo el movimiento. El movimiento tiene un cierre este viernes, un cierre masivo en el estadio de voleibol y acoge unos 5.000 personas y vamos a llevar más de 10.000, entre 7.000 y 8.000 personas. Se van a quedar 2.000 personas afuera, con la lluvia, posiblemente esperando. Se van a mojar porque el sector salud apoya y respalda completamente la gestión del presidente Abinader. Ellos no se quejan de las pertinas lloviznas. No, eso son bendiciones. Agua bendita. Son bendiciones. Un respaldo absoluto bendita del sector salud, tanto al presidente Abinader como a la vicepresidenta Raquel Peña, quien es la presidenta del Gabinete de Salud. Gracias, doctor Lama. Siempre es un gusto tenerlo aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.